nos enseñan y nos dirigen acerca de temas tan supremamente importantes y de tanta actualidad. Les pido de antemano disculpas por las dificultades que se presentaban al comienzo con la dirección o con el direccionamiento para el ingreso a la reunión. El día de hoy, el lunes 3 de agosto, tendremos nuestra nueva conferencia. El tema es indicación de manejo endovascular en el trauma vascular. Residente el doctor Efraín José Isaac Gómez, residente de primer año de cirugía vascular y angiología del Hospital Militar Central, con el acompañamiento del doctor Luis Nieto. Doctor, buenas noches y muchas gracias de antemano por todo este trabajo que ha hecho. Un gusto, doctor. Buenas noches a todos los asociados presentes. Gracias por acompañarnos en esta revisión de la literatura del tema de indicaciones de manejo vascular, indicaciones de manejo endovascular en trauma vascular. Un tema que cada vez viene con más novedad, con más, imponiéndose más en las nuevas formas de tratamiento de nuestros pacientes. Estoy aquí tratando de compartir pantalla. Ya denme un segundo. Esperemos un segundo que el doctor está teniendo dificultades en compartir la pantalla.
Perfecto, ahora sí. Sí, perfecto. ¿Y ahí ve mi presentación? Bueno, muchas Sí, gracias. señor. Bueno, quería confirmar que todos estén viendo mi pantalla. Sí, señor. Muchas gracias. Sí, doctor, todos lo estamos viendo. Perfecto. Entonces, como nos estaba diciendo el doctor García, este es un tema, digamos, bastante apasionante, un tema que cada vez, desde hace varios años, está tomando cada vez más fuerza, sin dejar de lado, obviamente, la cirugía abierta, que sigue siendo una indicación clara para muchos pacientes. Acá digamos que no vamos a buscar cambiar las indicaciones que cada uno de nosotros o de nuestros profesores tenga sobre el manejo, eh, la vía de abordaje que tenga del trauma vascular, sino mostrar realmente qué hay publicado en la literatura. De todas formas, tener un juicio y un juicio crítico de todo lo que está publicado. Quiero decirles que realmente lo que hay ahorita en la literatura, que viene ya de varios años, más o menos de las últimas 3 décadas de publicaciones, son realmente estudios que son retrospectivos y eso es debido a la limitación en la aleatorización, en la limitación que tienen, digamos, este tema en el abordaje o en el diseño de los estudios, dado que generalmente pues tiene problemas éticos digamos, en la asociación de las muestras o en la aleatorización de los pacientes, lo que hace que gran parte de las recomendaciones, de las revisiones, de las guías, esté basado en reportes de casos y generalmente en estudios retrospectivos. Esto pues nos hace un llamado generalmente a todos los que estamos incursionando en las áreas de la cirugía vascular, eh, tratar de hacer una realización de estudios cada vez más fuertes, digamos, con muestras más fuertes, con mejor diseño y aleatorización de los pacientes, que si bien es difícil, se puede lograr para dar unas recomendaciones cada vez más fuertes, de mayor evidencia en las futuras guías y recomendaciones que se hagan. Esta es la estructura que vamos a llevar en nuestra presentación, es una introducción corta, como, digamos, para ponernos de acuerdo en las clasificaciones actuales para saber o estar, digamos, al día en cómo estamos clasificando el tipo de traumatismo según las dos las dos sociedades que hay en el mundo, que, digamos, marcan la pauta de acción en este tema, en la evidencia publicada que hay por cada territorio vascular. Digamos que lo enfoqué de esta forma para lograr un abordaje más claro, un abordaje que fuera más estructurado sobre este tema. Algunos casos clínicos que se han presentado y que hemos desarrollado en nuestros ámbitos de rotaciones con nuestros profesores y, finalmente las conclusiones para, digamos, ponernos al tanto en qué se puede terminar definiendo sobre este tema. Sabemos que el trauma vascular constituye una fuente significativa de gran morbilidad y mortalidad en contextos civiles como militares. En nuestro caso, por ejemplo, en mi caso que estoy, digamos, haciendo una residencia en un hospital militar donde generalmente tenemos o aceptamos pacientes o nos llegan pacientes con traumas diferidos, esto, digamos, se ha tornado cada vez más y en el conflicto armado que tenemos en Colombia desde hace muchas décadas, desde hace más de 50 años, digamos, en un reto académico y un reto personal y profesional para todos, para lograr, digamos, llegar a estos pacientes al mejor desenlace. Eh, Como les decía, nunca vamos a desplazar del todo a la reparación quirúrgica abierta, que ha sido históricamente el estándar de tratamiento. Sin embargo, pues los avances en tecnologías endovasculares han ampliado el espectro de opciones terapéuticas disponibles para el manejo de estas lesiones. El doctor Rasmussen, por ejemplo, acá nos habla que es un referente mundial en el manejo del trauma vascular, de cómo ha ido cambiando el abordaje del trauma vascular a partir de las nuevas tecnologías para abordar lesiones complejas con menor invasividad y que amplían las posibilidades de salvar las vidas y las extremidades de nuestros pacientes.
Como les decía, cada vez más se utilizan los procedimientos endovasculares para el traumatismo en hasta el 25% de los pacientes con lesiones vasculares agudas, aunque esto sigue siendo principalmente para pacientes hemodinámicamente estables. No siempre, pero generalmente en las recomendaciones vamos a ver que generalmente se definen en pacientes que están hemodinámicamente estables. Pero, digamos, el uso de endoprótesis para manejar otras lesiones arteriales periféricas puede de todas formas no abordar adecuadamente la lesión local en términos de debridamiento, en términos de que también se pueden presentar lesiones venosas o nerviosas concomitantes. Esta es una limitante, por ejemplo, que tiene el manejo endovascular del trauma, por lo cual siempre va a existir, como les digo, la indicación de la cirugía abierta para la reparación de estos pacientes. Y pues obviamente puede tener un papel en el control de la hemorragia por etapas como parte de los procedimientos del control de daños. Cuando empezamos a revisar la literatura que hay publicada, vemos un artículo que es bastante novedoso para su época, en el año 1994, lo publican en el Journal of Vascular Surgery, eh, donde, digamos, hacen las primeras descripciones de los pacientes que son tratados de forma endovascular con un stent recubierto, obviamente hecho de forma un poco rudimentaria. Aquí les muestro las fotografías de cómo desarrollaron novedosamente este stent, que si bien, como les digo, estaba hecho de una forma rudimentaria, fue una gran idea para su momento y fue la base para experimentar y, digamos, llamar a la industria a que se empezaran a fabricar este tipo de dispositivos que fueron el pre a lo que hoy estamos viendo con dispositivos mucho más novedosos, estenes recubiertos, que tienen una muy buena fuerza radial y características que permiten el abordaje de este tipo de pacientes. Bueno, esto, por ejemplo, consistía, este es un primer stent hecho en 3 pasos, digámoslo así, como fabricado sobre montaje, que realmente fue una idea novedosa y maravillosa, me parece a mí, para su momento. Consistía en un stent expandible con balón, ese balón, un balón Palmas, que es de Johnson Johnson, que variaba más o menos de 2 a 3 centímetros de longitud, que era suturado de un injerto de PTFE de más o menos 6 milímetros. Un segmento de ese injerto se unía pues al acero inoxidable ranurado y obviamente se montaba sobre un balón que en su momento esa idea se adoptó a lo que hoy es en día los balones, los estenes montados sobre balón, y obviamente se hacía una sutura para lograr que el estén entrara compacto, con todo, digamos, todo en su ensamblaje compacto hacia la ubicación del estén, hacia la ubicación de la lesión. Esto fue, digamos, definido y realizado en 7 pacientes para tratar las lesiones arteriales traumáticas. Aquí, por ejemplo, vemos uno de los primeros reportes que hacen en este artículo, que es una lesión a nivel de la arteria subclavia, donde exitosamente manejaron el caso de esta forma endovascular con este tipo de stent, digamos, empalmado de 3 formas, con un balón, con un stent de metal y con un stent cubierto de PTFE. Bueno, aquí vemos, pues, como les decía, el éxito técnico de este procedimiento, reparando un pseudoaneurismo y restableciendo el flujo sanguíneo. Entonces, digamos que es el primer artículo que uno encuentra cuando hace esta búsqueda reportado. Entonces, ahora para poder, digamos, hablar en el mismo idioma, tenemos que integrarnos o ponernos al día de cómo está clasificado actualmente el trauma vascular. Entonces, como les decía, las 2 líneas o las 2 sociedades que manejan esta pauta a nivel mundial, el ISBS y el ISBS. El primero, obviamente, una sociedad americana a la cual se adhiere toda la literatura pues, americana y el ISBS, que es la literatura europea. En el primer caso vemos cómo se clasifica según el ISBS las lesiones traumáticas de la aorta. En el grado 1, que es una lesión intimal; en el grado 2, una lesión o un hematoma intramural; en el grado 3, un pseudoaneurisma; y en el grado 4, una ruptura libre del vaso, que pues es, digamos, la que presenta mayor morbilidad. Y digamos, en la clasificación del ISBS, ellos realmente tienen una clasificación diferente, por eso quería hacer énfasis en esto,
porque el grado 1 para la ISBS es el grado 1 y 2 para SBS. Entonces, eso para que lo tengamos presente en el futuro de las recomendaciones, para que no tengamos algo de confusión. En el grado 2 lo manejan como un pseudoaneurisma y en el grado 3 es el grado 4 del ISBS, que es la ruptura del vaso. Y digamos para periféricos, no aorta, el grado 1 es una lesión intimal, el grado 2 una lesión, una ruptura de la pared externa que realmente es contenida como un pseudoaneurisma, el grado 3 una ruptura libre de la pared y en el grado X es, digamos, una lesión por oclusión del vaso. Ya estando, digamos, al día de cómo están las clasificaciones, empezamos, digamos, a evaluar la literatura por territorios vasculares. Por ejemplo, inicialmente para ir de proximal a distal, en las arterias vertebrales, el traumatismo, digamos, se maneja, digo, es donde más se ve una evidencia fuerte del manejo endovascular según el tipo de grado y es por la dificultad técnica de abordaje de las lesiones vasculares de la arteria vertebral. Hay varias técnicas descritas para el manejo, que son el manejo con coil, con stent recubierto, que se han convertido realmente en el enfoque de primera línea para este tipo de lesiones, teniendo un éxito técnico con complicaciones mínimas. Digamos que es un procedimiento de primera elección para hemorragia extracraneal de la arteria vertebral que presente pseudoaneurisma o fístula arteriovenosa, es la embolización endovascular. Y pues se puede presentar en algunos casos o se puede definir el sacrificio de la arteria vertebral, que a menudo puede ser inocuo, siempre que el flujo obviamente colateral de la circulación del polígono o de la arteria vertebral contralateral esté intacto para pues no sacrificar toda la circulación que puede llevar a un infarto o una lesión de la arteria basilar. Entonces, digamos, en las recomendaciones actuales que nos da para manejo endovascular de la arteria vertebral en la lesión, la recomendación que nos da el ISBS es que la terapia endovascular debe considerarse como tratamiento de primera línea para el pseudoaneurisma sintomático o progresivo o la fístula arteriovenosa en pacientes con lesión penetrante de la arteria vertebral. Y en la otra recomendación que nos da sobre el manejo del traumatismo de la arteria vertebral es, digamos, la recomendación en el tratamiento con embolización, si es factible para pacientes con lesión penetrante de la arteria vertebral extracraneal y hemorragia incontrolada. O sea que estas dos, digamos, son las dos grandes recomendaciones que cuando se presenten el tipo de traumatismo en el grado 2 o grado 3 pueden ser abordadas como primera línea con manejo endovascular del trauma. Ya a nivel de las carótidas, pues las lesiones de alto grado por traumatismo contuso de la arteria carótida, que son pues lesiones generalmente de grado 2, son pseudoaneurismas carotídeos. La mayoría define la literatura que se curan con el tiempo. Sin embargo, a pesar de que se puedan curar con el tiempo, la incidencia del accidente cerebrovascular se cuadruplica más o menos en comparación a cuando no se presenta ninguna lesión de la arteria carotidia, es decir, este tipo de lesiones tiene un alto riesgo de complicaciones y la mortalidad aumenta casi 10 veces cuando se presentan y sobre todo cuando se suspende la terapia antitrombótica. El tratamiento acá con stent se ha reservado para pseudoaneurismas que aumentan el tamaño progresivamente. Cuando se define, digamos, que aumentan o que tienen un tamaño definido para realizar intervenciones de forma endovascular, cuando tienen un tamaño mayor de 10 milímetros o estenosis graves con síntomas trombóticos o isquémicos. Entonces, digamos que el corte de manejo para la lesión de la arteria carótida que se presenta con pseudoaneurismas, que es la indicación clara para traumatismo, para manejo endovascular del traumatismo de la carótida, es mayor de 10 milímetros. Aquí entonces nos dicen en la recomendación 32 de la guía del ISBS que pues ellos nos recomiendan el uso rutinario de la colocación de stent endovasculares como complemento a la terapia antitrombótica en pacientes con lesión contusa de la arteria carótida sin sangrado activo, es decir, los que tienen grado 1 o grado 2. ¿Por qué? En estos casos, realmente, cuando se revisa la literatura, se ha mostrado que el tratamiento
antitrombótico tiene unos buenos desenlaces clínicos en los pacientes. Y obviamente la elección es el seguimiento rutinario con imágenes de control. Y en la otra recomendación que nos da la guía respecto al manejo endovascular de la carótida en pacientes con traumatismo contuso de la arteria cardiovertebral o pseudoaneurismas en crecimiento, síntomas neurológicos, se puede considerar el tratamiento endovascular diferido. Por eso es tan importante el seguimiento con imágenes para definir si el paciente finalmente se termina beneficiando de hacer algún tipo de tratamiento endovascular de las lesiones. Este es un artículo, como les digo, generalmente son artículos que en la literatura, cuando uno los revisa, tienen muestras o digamos, como son estudios generalmente retrospectivos de pocos pacientes. Esto es uno de los estudios más recientemente publicados de una revista coreana. Estos son pacientes coreanos, donde ellos describen realmente en 21 pacientes que recibieron tratamiento endovascular por lesiones vasculares de la cabeza y el cuello entre 2011 y 2021, realmente muy bajo si la comparamos a veces con la casuística de nuestro país en instituciones de trauma. Sin embargo, ellos solo tuvieron 21 pacientes con lesiones arteriales de cabeza y cuello, donde muestran, digamos, sus casos exitosos manejados de forma endovascular, algunos con estenes de la arteria vertebral, o manejo con embolización de la arteria carótida o de la arteria vertebral, o de la solución, digamos, con stent para el manejo de las fístulas arteriovenosas de la carótida a la vena yugular. Ya, digamos, entrando a un tema bastante novedoso, ya con guías publicadas recientemente del ISBE sobre el manejo del trauma cerrado de la aorta torácica. Digamos que es una lesión que conlleva una mortalidad muy alta, casi el 80% de los pacientes fallecen antes de llegar al hospital y solo el 20% es lo que podemos tratar nosotros como cirujanos. Digamos que la mayoría de este tipo de lesiones cerradas o traumatismo de la aorta por trauma cerrado son asintomáticos y generalmente se diagnostican por imágenes, cuando el paciente ya es valorado y se realizan las angiotomografías. Y para aquellas que terminan teniendo una ruptura, el riesgo obviamente de mortalidad es mucho mayor en las primeras horas después de la lesión. Aquí vemos en este estudio, que es digamos, un estudio que evalúa 9 estudios que abordan el manejo de las lesiones aórticas torácicas cerradas entre el 2002 y el 2017, definiendo, y esto es lo que conlleva, digamos, a la nueva recomendación, a la recomendación final de cómo cambia el manejo del trauma cerrado y el traumatismo aórtico, dando la recomendación definitiva de realizar TIVAR, definiéndose pues que se asocia con una mortalidad significativamente reducida. Eso proporciona un beneficio en términos de complicaciones perioperatorias, de estancia hospitalaria, la cual fue mucho más corta en pacientes que fueron sometidos a TIVAR. Este es uno de los artículos, digamos, en los que se basan las guías publicadas ahora en el 2026, hace unos meses, para dar la recomendación definitiva. Sin embargo, ya sabemos que la guía del ISBIES también daba esta recomendación desde el año pasado de realizar TIVAR, casi en los mismos escenarios realmente cuando uno lo revisa, en los mismos escenarios, solo que las guías europeas realmente definen unos criterios de riesgo para llevar a TIVAR, digamos, urgente, digamos, para no diferirlo. En las guías de este año de la Sociedad Americana, ellos hacen una evaluación por preguntas pico, definiendo estas preguntas para definir si el paciente requiere un TIVAR o no. Digamos, en la 2 y en la 3, que es la que se asocia digamos, al manejo con TIVAR en trauma vascular aórtico, definen, por ejemplo, o hacen la pregunta de si los pacientes con TIVAR, con lesiones de grado 3 deben ser llevados o diferidos con TIVAR. Ya. Entonces, acá vemos en el algoritmo de manejo cómo, digamos, los de grado 4 realmente tienen una indicación de TIVAR emergente y los de grado 3 depende de la estabilidad del paciente. Los de grado 1 y 2 generalmente ellos
definen, definen dar manejo médico o dar manejo médico y estudios con imágenes. Perdón. Entonces, acá, digamos, se definen las dos recomendaciones principales. En pacientes con trauma cerrado aórtico de grado 3 hemodinámicamente estables, ellos sugieren una reparación endovascular diferida para permitir el manejo de las otras lesiones traumáticas. Recordemos que esos son pacientes que generalmente al tener un alto impacto y una cinética de trauma bastante alta, generalmente sufren politraumatismo de otros órganos. Por eso ellos dan la recomendación de realizar el TIVAR si el paciente está estable después de 24 horas. Y en un paciente inestable en quien existe pues la preocupación que realmente es el trauma aórtico el que está causando su inestabilidad, ellos recomiendan la intervención en menos de 24 horas o realizar de emergencias. Entre estos, digamos que una de las principales limitaciones que tiene el TIVAR o que se ha asociado a algunas complicaciones es el anclaje de la prótesis, la cual a veces requiere anclarse en la zona 2 para lograr un adecuado sello. Eso lleva obviamente una cobertura de la arteria subclavia izquierda, que en algunos casos ellos sugieren que se haga una revascularización basada pues en la viabilidad y en varios factores. Por ejemplo, si el paciente tiene una arteria mamaria interna izquierda permeable previa a un bypass coronario, o si tiene una arteria vertebral izquierda dominante en imágenes preoperatorias o intraoperatorias, o un origen aórtico de la arteria vertebral izquierda. Entonces, en estos casos se recomienda, digamos, tratar de realizar una revascularización de la arteria subclavia izquierda para evitar estas complicaciones asociadas al anclaje de la prótesis. Como les decía, muy parecidos a veces en los grados de recomendaciones que ya desde el 2025 nos había dado la Sociedad Europea. Digamos que una de las diferencias es que ellos en la Sociedad Europea sí clasifican por características de riesgo para realizar TIVAR urgente. Ellos, las características, digamos, de riesgo que ellos definen son un hematoma mediastínico, un hemotórax izquierdo, coartación aórtica, pseudoaneurisma grande, una presión arterial sistólica menor de 90 y una lesión cerebral traumática. Aquí vemos en este caso clínico, cortesía del doctor Cabrera, es un paciente de 23 años que sufre un trauma en calidad de conductor de motocicleta, un trauma toracoabdominal de alto impacto. Es un paciente que llega inestable, con tensión arterial de 90-60, que requiere administración de cristaloides y es parcialmente respondedor a volumen, sin embargo, persiste con inestabilidad a pesar de la administración de cristaloides. Y vemos en el angiotac un estallido aórtico, un hemotórax izquierdo, un trauma que se debe clasificar como trauma aórtico grado 4. Ya les muestro aquí el video. Perfecto, acá vemos, es un caso de éxito. Seguramente muchos de ustedes, profesores y residentes,
han tenido casos muy similares, donde también han tenido casos exitosos de esta forma, realmente donde se ve una evolución satisfactoria del paciente en las imágenes angiográficas posterior a la colocación del injerto, se ve una adecuada respuesta angiográfica, digamos, de la posición del stent a la pared, logrando pues la corrección de esa lesión grado 4. En el trauma cerrado abdominal, digamos, cambia un poco la forma de abordaje. Estas son lesiones muy parecidas en su porcentaje de mortalidad, casi también del 80% presentan mortalidad prehospitalaria y un 50% fallece dentro de las 24 horas posteriores a la lesión. La lesión pues, de aorta abdominal ocurre generalmente al nivel de la arteria mesentérica inferior en el 33%, a nivel de las arterias renales en un 24% y en el origen de la arteria mesentérica y la bifurcación más o menos de las ilíacas más o menos en un 19%. Sin embargo, acá la guía europea sí nos da una clara recomendación que la reparación quirúrgica abierta debe ser el tratamiento de primera línea para pacientes con lesión aórtica abdominal contusa o penetrante con hemorragia libre o inestabilidad hemodinámica. Eso nos dice la guía y generalmente es porque estos pacientes también cursan con lesiones de órganos sólidos abdominales. Entonces, digamos, el primer abordaje para un paciente inestable con lesión contusa abdominal es la laparotomía. Por esta razón también ellos definen que el primer abordaje del tratamiento de la lesión aórtica debe ser la reparación quirúrgica abierta mientras sea posible. Este es un estudio, digamos, de donde también se toman gran parte de estas recomendaciones. Si vemos, son pocos pacientes casi siempre los que determinan la recomendación de una evidencia de la guía. Sin embargo, pues como les digo, es lo único que se tiene a veces para dar este tipo de recomendaciones. Esto es un estudio realizado en 113 pacientes, donde se evidencia que el 15% de las lesiones aórticas abdominales contusas se sometieron a una reparación endovascular. Sin embargo, todos los pacientes que fueron sometidos, que fueron realmente muy pocos en comparación a los que fueron llevados a cirugía abierta, fueron dados de alta con vida después de una estancia media de 12 días. Y 5 pacientes, digamos, tuvieron que emplearse terapias endovasculares como complementos de la reparación abierta o híbrida para facilitar la embolización de otras lesiones asociadas. Generalmente son lesiones de ramas arteriales abdominales que requieren una embolización subsecuente para controlar de una vez por todas digamos, la persistencia de lesiones sangrantes. Y la reparación abierta, según lo que concluye este artículo, fue de una mortalidad o confiere una mortalidad del 39% que se produjo en las primeras 24 horas debido a hemorragia o paro cardíaco. Sin embargo, pues a veces es la única forma de abordaje que se tiene, por lo cual la guía yo creo que sigue dando la recomendación por esa razón. Realmente es difícil a pacientes que están inestables lograr llevarlos a un tratamiento endovascular, más cuando sabemos que puede tener otros órganos sólidos traumatizados. En las recomendaciones que da la guía, por ejemplo, en la recomendación 67, ellos definen que se debe considerar la reparación endovascular mediante endoprótesis en pacientes que están hemodinámicamente estables y en aquellos con lesión aórtica abdominal con anomalías en el contorno externo como un pseudoaneurisma. En estos casos sí se define que debe ser llevado a una reparación endovascular. Ahora seguimos con las lesiones contusas y penetrantes de la arteria subclavia, que la guía da una recomendación clara, digamos, de manejo de forma endovascular cuando se presentan con lesiones grado 2 o 3 que requieren un tratamiento quirúrgico. Y la razón realmente es por, digamos, la dificultad a veces de abordajes. Los abordajes de este tipo de lesiones, cuando son lesiones proximales de la arteria subclavia derecha, se realizan mediante esternotomía y mediante extensión cervical derecha o supraclavicular.
El control proximal de las lesiones de la arteria subclavia izquierda se obtiene mediante esternotomía media. También para el control distal se puede utilizar una incisión supraclavicular izquierda, y el abordaje híbrido, que son técnicas abiertas y endovasculares para el control proximal, que puede evitar la necesidad de una esternotomía en pacientes seleccionados. Como vemos acá, pues el abordaje de la arteria subclavia definiendo su segmento es bastante, digamos, invasiva, llevando a realizar pues incisiones en el paciente que van a ser bastante dolorosas, con una recuperación bastante difícil, que sin embargo en muchos contextos, muchos hemos tenido que realizarlas, pero la gran recomendación que da la guía europea ahora es tratar de abordarlos de forma endovascular. Y aquí vemos uno de esos estudios que termina dando esa solidez a esta recomendación. Es este estudio en la cual, digamos, se realiza entre el 2003 y 2013, un estudio también retrospectivo, que es lo que les digo que es lo que más se ve en este tipo de literatura, estudios retrospectivos, con lesiones arteriales y, digamos, de que pueden estar en la anatomía de la axilar o de la subclavia, con una conclusión, y es que los pacientes que fueron llevados a reparación endovascular tuvieron una mortalidad significativamente menor en comparación a los pacientes que fueron llevados a cirugía abierta. Una comparación de 5.6 versus 27.8%, con un intervalo de confianza alto del 95%. Y los pacientes llevados a este tipo de reparación endovascular tuvieron también tasas menores de infecciones del sitio quirúrgico y una tendencia mucho más baja a sepsis. Este artículo, importante de él, aunque digamos no debemos definir o digamos dar juicios de valor por la industria en este tipo de evaluaciones y de presentaciones, sí definen qué tipo de stenes generalmente utilizaron, que fueron Gore-Vaillant, el Wallstein y el ICAST, para la mayoría de los pacientes. No definen exactamente en qué tipo de lesiones se utilizaron, pero sí reportan el tipo, los estenes utilizados en los pacientes. Y este es otro, digamos, estudio en el impacto del manejo endovascular con stent en pacientes con lesiones arteriales de la arteria subclavia. Fueron un grupo de pacientes de 737, 39% fueron lesiones penetrantes, el otro 58%, el 58% de estos fueron tratados de forma endovascular. Para los pacientes que recibieron lesiones contusas, el tipo de reparación no afectó la morbilidad ni la mortalidad, realmente para lesiones contusas, para lesiones cerradas. Pero para los pacientes con lesiones penetrantes, la reparación endovascular sí tuvo un impacto significativo, que tuvo una mortalidad significativamente menor del 12 versus el 22%, y una mortalidad mucho menor también del 6 versus el 21%. En este estudio no se declaran qué tipos de stent se usaron. Ya para el tratamiento, para el manejo en el territorio de las arterias ilíacas, vemos que pues son lesiones traumáticas, generalmente es causada por mecanismo penetrante más que contusos, son relativamente raras, con una incidencia menor del 2% de todos los traumatismos vasculares, y unas tasas de mortalidad reportadas más o menos del 24-80%. La arteria o el territorio más traumatizado generalmente es la arteria ilíaca común, con mayor frecuencia, con una incidencia del 40%, mientras que las ilíacas internas y externas representan aproximadamente el 30%. Perdón. Acá pues la guía nos da una recomendación del manejo endovascular en la lesión de la arteria ilíaca con endoprótesis mientras sea anatómicamente adecuada. Se ha descrito como una alternativa potencialmente menos invasivas a la cirugía abierta, con tasas significativamente menores de muerte en el hospital, sepsis e infección del sitio quirúrgico también. Acá vemos las recomendaciones que nos da la guía respecto al manejo de los traumatismos. Generalmente las arterias ilíacas, cuando se presenta el tipo de lesión con fístulas arteriovenosas, sobre todo, hay muchos reportes en la literatura con éxitos técnicos bastante documentados. También cuando se presenta las lesiones de tipo X por oclusión,
que ahorita vamos a mostrarles un caso que tuvimos que fue manejado también de esta forma endovascular. Este es un estudio que realmente hay pocos sobre arterias ilíacas, pero este estudio es en un contexto de trauma iatrogénico, un estudio también retrospectivo sobre una población de 30 pacientes que fueron sometidos a una reparación con stent autoexpandible en 43% o un stent expandible con balón en 56% para lesiones solamente iatrogénicas. Los resultados reportan que las lesiones consistieron en perforación o ruptura en 76%, fístula arteriovenosa en un 16% y pseudoneurisma en 6.7% de las arterias ilíacas o femorales. Ellos reportan un éxito técnico en todos los casos manejados mediante el manejo con stent. Respecto al traumatismo vascular de las extremidades, ya digamos que sabemos que en nuestro contexto civil y militar, los traumatismos de extremidades también conllevan una mortalidad y morbilidad bastante alta, sobre todo a pérdida de extremidades por la dificultad que tiene digamos, la anatomía de la extremidad. Generalmente son órganos la extremidad como tal, son cilíndricas y presentan un abordaje muy fácil en el trauma penetrante hacia los vasos sanguíneos, lo que le conlleva a una mayor probabilidad de lesión vascular. Respecto al manejo del traumatismo vascular, la reparación abierta, en cambio, sí sigue siendo una técnica quirúrgica muy realizada en pacientes con traumatismo vascular. No existe realmente en la literatura estudios comparativos entre los diferentes tipos de reparación abierta. O sea, si se hace reparación primaria o reparación con un parche de cualquier tipo, interposición o injerto de derivación. Digamos, el tipo de reparación abierta en trauma vascular de extremidades debe basarse también en la extensión de la lesión vascular, la anatomía, la fisiología, si son pacientes que tienen trauma por aplastamiento o grandes pérdidas de tejido que requieren también manejo o abordaje de lesiones combinadas arteriales y venosas y también nerviosas, o digamos, la longitud de la pérdida de la anatomía vascular. La reparación endovascular en estos casos, reportada en la literatura, es bastante baja todavía, es menos del 20% de los casos si lo comparamos con los otros tipos de traumatismo a nivel más central. Bueno, ellos de todas formas sugieren que mientras se pueda y el paciente tenga indicación de manejo, puede considerarse el manejo endovascular, sobre todo en los grados 2, 3 y en el grado X, que se presentan lesiones por oclusión, y tener en cuenta que también se puede realizar una embolización endovascular cuando se presente sangrado de las ramas, obviamente no en el vaso principal, pero sí en sangrados asociados a ramas, se pueden llevar embolizaciones que tienen un éxito técnico bastante alto. Acá en este estudio eh, ya publicado en el 2001 en la revista del Journal de Trauma, se evidencia, digamos, una muestra de 100 pacientes que fueron tratados con angiografía por sangrado de fracturas pélvicas mayores o lesiones de órganos viscerales sólidos. De estos 157 presentaron extravasación activa del contraste y fueron embolizados. 23 presentaron signos indirectos de lesión vascular o inestabilidad hemodinámica continua y fueron embolizados, y 20 no presentaron signos de sangrado y no fueron embolizados. Entonces, los resultados que nos muestra este estudio, que sí es prospectivo, es uno de los pocos estudios prospectivos que hay en esta literatura, es que la angioembolización fue efectiva y segura en el 95% de los casos. De los 80 pacientes que fueron embolizados, 4 pacientes presentaron sangrado recurrente que se controló después con otro tiempo quirúrgico de embolización, y solo 5 desarrollaron complicaciones desarrolladas o relacionadas con la angioembolización. En 3 de los 4 pacientes el sangrado se controló mediante una angioembolización repetida sin ningún inconveniente, y en los 5 pacientes las complicaciones realmente fueron manejadas sin
presentar ninguna secuela. O sea que otra forma de manejo también en lesiones que se presentan por traumatismo pélvico o lesiones viscerales o algunas lesiones viscerales, no todas, pueden ser manejadas de forma exitosa técnicamente por medio de angioembolización. Para extremidades, hay un gran metaanálisis y revisión sistemática publicada en el 2024. Estos son autores de China, donde realmente evalúan 32 de los últimos, 32 últimos estudios publicados en la literatura. Cabe destacar que esta revisión sistemática, cuando la revisé a profundidad, tiene varios sesgos. Los estudios realmente tienen varios sesgos en la comparación del tipo de traumatismo vascular. No definen qué tipo de grado es. Entonces, digamos que la comparación a veces se me hace bastante superficial, pero pues es lo que hay publicado más reciente y con una muestra de pacientes mucho mayor. Digamos, ellos definen que el principal procedimiento abierto para la lesión aislada de la arteria poplitea es la anastomosis terminoterminal o el bypass femoropopliteo, y el procedimiento endovascular que más se usa en estos 32 estudios fue la implantación de un stent y la angioplastia transluminal percutánea. Ellos definen obviamente que hay una preocupación con respecto a la permeabilidad a largo plazo del stent cerca de la articulación de la rodilla. Y estos son realmente uno de los pasos críticos o de las conductas críticas para el abordaje endovascular en el trauma periférico. Y es esas áreas de movilidad donde realmente hay mucha flexoextensión y donde todavía no contamos con estenes recubiertos que puedan soportar ese tipo de deformidad. E incluso los estenes descubiertos también son limitados, lo que nos ofrece la industria para manejar otro tipo de situaciones no asociadas al trauma. Entonces, realmente es una limitación que nos sugiere este estudio. Los resultados de este metaanálisis mostró que realmente la incidencia de amputación manejado con el reparo endovascular fue bastante menor a la cirugía abierta, y a pesar del menor riesgo de amputación posoperatoria después del reparo endovascular o del manejo endovascular, se necesitan resultados con un seguimiento más prolongado para verificar las ventajas. De todas formas, otra de las limitaciones para poder dar recomendaciones absolutas es que muchos de estos pacientes son jóvenes, muchos pierden el seguimiento y no se puede definir, digamos, a largo plazo, en más de 10 años, realmente la utilidad y la permeabilidad de este manejo con stent para las lesiones vasculares. Esta es una gran limitación porque la mayoría de los pacientes no continúan en la evaluación, y realmente esta revisión sistemática define que el promedio de días de seguimiento fue de máximo 402 días, o sea, algo más de un año, lo cual realmente no puede aportar valor de juicio en comparación, pero pues estos son los resultados que tenemos: una menor tasa de amputación y de complicaciones posoperatorias cuando se realiza la cirugía, procedimientos endovasculares. A nivel ya de la vena cava inferior y venas abdominales principales, ahí, digamos, este es un estudio un poco novedoso, donde reportan en la revisión de 1884 registros un total de 28 estudios para un análisis de manejo endovascular de vena cava y venas abdominales, donde se evidencia un total de 35 pacientes fueron tratados con estenes cubiertos, predominantemente endoprótesis aórticas, torácicas o abdominales. No hay, digamos, prótesis cubiertas que estén diseñadas para venas, entonces, para este tipo de venas, por lo cual le hacen digamos, una extensión al uso de endoprótesis aórticas. Ellos reportan que el tratamiento fue exitoso en todos los pacientes, con una tasa de mortalidad a los 30 días para toda la serie más o menos del 2.9%. Digamos, con el uso de este tipo de stent se puede disminuir
las complicaciones asociadas a la ligadura de la vena cava, por ejemplo. Mm, y obviamente puede mostrar una gran ventaja en el uso del stent, sobre todo para el control de hemorragias de las venas abdominales, con buenos resultados que ellos definen a corto plazo. Obviamente no se ha hecho un seguimiento de permeabilidad de estos tipos de stents. Bueno, este es otro caso clínico que les quiero compartir. Este es un caso clínico, como les digo, en nuestro contexto, que estamos en un hospital militar. Recibimos mucha población militar en contexto de trauma diferido. Este es un paciente de 39 años que ya tenía una amputación transtibial derecha hace 8 años por un traumatismo por onda explosiva. Le presenta una fractura pélvica que requiere fijación. Este fue un trauma, digamos, como conductor de motocicleta. El paciente, cuando ingresa a nuestra institución, presenta síndrome compartimental de la extremidad inferior izquierda. Cuando hacemos los estudios de angioTAC, evidenciamos que el paciente aquí, como lo vemos, tiene una oclusión completa de la arteria femoral común. Esta es la primera angiografía que realizamos al paciente. Este paciente fue tratado con stent Vallavan, logrando una reperfusión de la lesión, como lo vemos en la angiografía posterior al manejo endovascular. Este es otro caso clínico de la Clínica Colombia, que nos hace la cortesía del doctor Bautista. Es una paciente de 90 años que tiene una luxación del hombro, como lo ven, del hombro izquierdo por caída desde su propia altura, presentando una lesión a nivel de la arteria axilar, que se corrige también de forma endovascular, viendo la solución de la lesión axilar en la segunda angiografía. Entonces, para terminar, digamos, dentro de las conclusiones que yo encuentro es, digamos, la preocupación inicial para el uso del TIVAR, si bien eso está demostrado y vemos los estudios y las recomendaciones de ambas guías, eh, digamos que una de las principales preocupaciones es la durabilidad. La mayoría de estos injertos obviamente están colocados en pacientes jóvenes que son víctimas de traumatismo, cuya esperanza de vida obviamente es mucho mayor eh, que las que se presentan en pacientes que son llevados a enfermedad neurismática de la aorta. Entonces todavía es difícil predecir la durabilidad y la permeabilidad de estos tipos de estenes en este contexto de traumatismo aórtico. Lo que les contaba, se necesitan muchos más estudios prospectivos a gran escala para confirmar los resultados a largo plazo de la terapia endovascular. Sin embargo, en lo que tenemos publicado, que son generalmente estudios retrospectivos con pacientes, con una muestra de pacientes generalmente que son cortas, se dan unas recomendaciones y unas características de éxito que pueden ser replicadas. El tratamiento endovascular representa una nueva herramienta terapéutica, ya no tan nueva, realmente ya con varias décadas de uso para determinar localizaciones anatómicas y circunstancias que son más adecuadas para este método en comparación con la cirugía abierta. Pero pues obviamente se necesitan más estudios para definir la recomendación completa. Como les decía al inicio, no buscamos suplir por completo como cirujanos en formación, y muchos que somos cirujanos tenemos siempre la capacidad debemos seguir entrenándonos en cirugía abierta para ofrecer a nuestros pacientes la mayor gama de posibilidades para resolver las situaciones en el traumatismo vascular. Bueno, y en el futuro también, o ya se está viendo obviamente cada vez más a nivel global, se están viendo cada vez más el abordaje en salas de cirugía híbridas para lograr ofrecer al paciente
esta integración de los tratamientos y de los procedimientos abiertos y endovasculares para obviamente aplicarlos a cada caso. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias a usted. Excelente presentación, una revisión muy, muy amplia, muy grande, con una evidencia supremamente clara. Doctor Nieto, o algún concepto o algún dato o algo que nos quiera decir? Bueno, varias cosas. Primero, disculparme que no pude entrar a tiempo a la reunión como estaba planeado. Se me presentaron varios inconvenientes aquí graves, pero bueno. No, mire, lo que es importante de toda la terapia endovascular cuando se trata de trauma es que es un terreno absolutamente nuevo en el sentido de que la evidencia, como siempre, uno quisiera que fuera lo más contundente posible frente a los retos que tiene el trauma en particular. Sin embargo, como todo lo que tiene que ver con endovascular y con, pues, lo que significa el concepto de la cirugía mínimamente invasiva, los retos están a la mano de la experiencia y todos los días se pueden reportar cosas nuevas. Es como un campo casi que siempre virgen, en el cual el experto tiene muchas herramientas donde puede estar constantemente probando nuevas vías, nuevas formas. Y mostrar eso en los ámbitos, pues, de formación es muy importante, porque si bien es cierto que la evidencia es lo que nos mueve, lo que nos debe impulsar a las terapias, a hacer las cosas que estén debidamente probadas, también es cierto que el campo endovascular nos ofrece alternativas, nos ofrece vías, nos ofrece ideas, nos ofrece todo el tiempo nuevas posibilidades que tampoco se pueden abandonar en primera instancia. Eso es quizás uno de los aportes más grandes que tiene esto. Hace 20 años hablábamos de las posibilidades de, de la terapia endovascular en el trauma como algo utópico y hoy vemos que es algo que es muy cotidiano en realidad. Y hablar de esta cotidianidad y enseñarla, yo creo que es el valor más grande que tenemos dentro de los muchos campos de la terapia endovascular. Yo creo que el trauma es algo que podemos todos los días aplicar cada vez como con mayor firmeza y con mayor contenido de data. Es eso. ¿Sí se escuchó? Sí, se escuchó Sí, perfecto, profe. doctor. Ok, muchas gracias. ¿Alguien de los asistentes que quiera dar algún aporte, hacer alguna pregunta eh, a toda la parte de la exposición, tanto al doctor, a los doctores? Cuéntenos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer o algún aporte? Yo tengo algunos comentarios para hacer. José Julián, ¿cómo estás? ¿Qué ojo, Julián? ¿Cómo vas? Dale, Bien o dale no. tranquilo. Bueno, bueno, primero yo creo que felicitar pues al residente, creo que fue una presentación muy buena y creo yo que también felicitar a todo el grupo organizador de esta actividad porque es una actividad creo yo que muy valiosa, muy enriquecedora y ahí durante toda la charla siempre habíamos alrededor de 100 personas conectadas y creo que esto como va muy bien y seguramente le va a aportar mucho a la comunidad académica de nosotros pues en la asociación. Entonces agradecerles por eso. Yo creo que el trauma es una de de los asuntos pendientes que debemos empezar a asumir los cirujanos vasculares, porque a medida que han ido pasando los años han empezado a surgir nuevas técnicas y nuevas prácticas que hacen que el rol o el papel del cirujano vascular al enfrentarse a los pacientes de trauma sea muy importante. Esa guía que mostró Efren ahí, digamos que es construida por varios cirujanos vasculares europeos y ese grupo europeo lleva desde hace más o menos unos 8 años impulsando una iniciativa que se llama Endovascular Resuscitation and Trauma Management, donde ellos proponen que la terapia endovascular en trauma básicamente se enfoca en 4 puntos. En el control vascular, como bien lo explicó Efren, con endoprótesis o stents para hacer el control pues, del daño de un vaso, el control definitivo de un sangrado de una víscera sólida con embolizaciones y demás,
el control temporal de los sangrados para hacer terapias híbridas, como lo explicó bien ahí él, para hacer de pronto un reparo abierto de la aorta, entonces inflar un balón para hacer control temporal mientras se opera el paciente. Y la resucitación endovascular, que básicamente es la oclusión temporal de la aorta mientras el paciente se reanima. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el trauma, y más en nuestro país, es la tercera causa de muerte, pues la primera causa de muerte en pacientes de menos de 40 años. Entonces, por eso estos temas terminan siendo tan importantes. Entonces, yo creo que vale mucho la pena tener en cuenta estos cuatro escenarios de la terapia endovascular y ser muy cuidadosos a la hora de escoger el paciente. Yo no voy a alargar más en eso porque creo que Fren lo amplió muy bien. Estos son pacientes en general menores de 30 años y tener una endoprótesis o una prótesis en cualquier lecho vascular posiblemente va a poner problemas en 10, 20, 30, 40 o 50 años y va a ser muy difícil saber qué va a pasar con estos pacientes. Entonces hay que ser muy cautelosos a la hora de elegir el paciente para esto, sobre todo al que le vamos a dejar un dispositivo. Pero como les decía y les insisto, no es solamente poner este endoprótesis, sino que la terapia endovascular pues tiene otros alcances. Y no necesariamente se necesita una sala híbrida como las que posiblemente muchos de aquí conozcan, donde haya que hacer todo, ¿no? Las salas híbridas a veces es un quirófano con un arco en C y alguien entrenado. Efraín insistía mucho en, por ejemplo, hablando del segmento subclavio, que la esternotomía es el mejor abordaje. En la actualidad y en este momento, posiblemente esa esternotomía la haga un cirujano general para controlar un paciente que se está exsanguinando por un trauma subclavio y posiblemente un cirujano vascular con el entrenamiento en terapia endovascular que se tiene hoy por hoy se demore muchísimo menos tiempo en hacer el control del sangrado por vía endovascular que mientras un cirujano que hace 2 o 3 esternotomías al año le llega a esa subclavia. Entonces, el siguiente aporte que quiero hacer es que cada vez más los pacientes inestables son candidatos a terapia endovascular y hacer los controles temporales o definitivos del sangrado en paciente inestable a través de la vía endovascular seguramente va a empezar a ser en las guías que vendrán de aquí para adelante la primera elección porque posiblemente sea la vía más expedita y más rápida en personal entrenado para lograrlo hacer. Y por último, lo último que quiero aportarle pues como a la discusión es que Efraín lo mencionó varias veces, encontrar estudios retrospectivos, encontrar estudios prospectivos y ensayos clínicos controlados en trauma es muy difícil. Y los que hacemos investigación en trauma sabemos que es muy difícil porque a veces, o la gran mayoría de las veces, sería poco ético. Un comité de ética no aprueba a veces, muchas veces este tipo de estudios porque por la dificultad que tiene alrededor de todos los pacientes de trauma. Entonces, en general, siempre la evidencia está a partir de estudios retrospectivos y el 80-85% de la investigación en trauma es a partir de estudios retrospectivos. Dicho esto, quiero aprovechar pues esta oportunidad para decirles que nosotros llevamos poco más de un año, perdón, trabajando en el registro prospectivo de los traumatismos vasculares en Colombia. Es una base de datos que construimos basándonos en el PROVIT, pues que es la base de datos norteamericana, pero digamos que como, como acoplada a nuestro medio, en donde queremos empezar o vamos a empezar a hacer una recolección prospectiva de los pacientes, buscando las variables que nos interesan a los que investigamos en trauma vascular. Y así no toca empezar a buscar datos retrospectivos que empiezan a tener sesgos al momento de ir a encontrarlos. Esta serie prospectiva o esta base de datos prospectiva, nosotros la tenemos aprobada por el Comité de Ética aquí en la Fundación Valle de Lili en Cali. La idea es empezar a registrar pacientes, pero aprovecho esta oportunidad para decirle al profe John y todos que, digamos que es algo que es para todos nosotros y pues ya sí, me parecería muy interesante que a través de la sociedad pudiéramos compartir esto y que empezáramos a tener realmente un registro de trauma vascular prospectivo en Colombia, porque seguramente nos aportaría mucho a nosotros, al interior de Colombia y le aportaría mucho al mundo, porque trauma penetrante en el mundo no se tiene tanto y lograr recolectar estos datos de carácter prospectivo va a ser muy importante para la investigación en trauma. Entonces, nuevamente agradecerles y pues ahí les dejo como esas reflexiones alrededor de este. Julián, con toda seguridad el apoyo lo vas a tener. Mañana estamos hablando de eso, a primera hora. ¿Listo? Bueno, el doctor José Guerrero, ¿qué nos quiere decir? Muy buenas noches. El doctor Julián fue muy amplio en sus comentarios eh, y quería agradecer en primera instancia a los residentes del Hospital Militar. La presentación estuvo excelente y
agradecer también los comentarios del doctor Julián. Quería yo resaltar la importancia de de desarrollar, porque todo esto está en desarrollo, técnicas híbridas para el manejo del trauma vascular en personas jóvenes. Lo que decía el doctor Julián acerca de los dispositivos para controlar momentáneamente pues el sangrado excelente que tienen resultados muy buenos con baja mortalidad, pero su seguimiento a largo tiempo presume que vamos a tener complicaciones que van a ser de pronto difíciles de manejar. Si nos apoyáramos en las técnicas híbridas, logrando un control vascular, control del sangrado y favoreciendo una rápida exposición del área afectada, haciendo reparaciones primarias, probablemente nos evitaríamos manejar complicaciones en 10 o 20 años de esos pacientes. No quería mencionar más. Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, doctor. Andrés Uribe, dale. Bueno, muy buenas noches a todos. Pues el doctor Efraín nos ha hecho una presentación muy importante. La mayoría de ello pues basado en la guía europea y en algo en la americana. Em, todo esto de los manejos y de las afecciones en general siempre son paradigmas. Es posible que por ahora todavía la cirugía abierta siga siendo el estándar de manejo en gran parte de las lesiones vasculares, en especial las de extremidades, las del cuello, excepto pues las de vertebrales que son más complejas, las carótidas a nivel alto, las carótidas a nivel bajo. Em, el sector axilosubclavio, yo pienso que si hay una de las zonas, no tanto la axilar, pero en especial sobre todo la subclavia y la confluencia axilosubclavia, que son zonas de muy difícil abordaje. Pocos cirujanos en el mundo tienen muy buena experiencia en cirugía abierta. Eh, Son pacientes que llegan generalmente en extremis, que no llegan en condiciones como para pensar en reparos abiertos. Y como mencionaba José Julián, la ventaja de la terapia endovascular es que permite no solamente hacer control del sangrado, sino hacer tratamientos definitivos. Y lo otro que es difícil de la subclavia es la calidad histológica de la arteria subclavia. La arteria subclavia es de las arterias de más mala calidad en paredes, casi que parece es una vena ilíaca, no una arteria realmente. Y yo a veces lo pienso que puede ser por la parte que está metida entre los músculos escalenos y es posible que mucha de su fuerza tensil la hagan en los músculos y no realmente la arteria y que no sea tan fuerte, pero histológicamente la arteria subclavia es completamente distinta a las otras arterias. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho cirugías abiertas de estas, pero son arterias que a veces desafortunadamente termina uno ligando porque se desgarran, es difícil. Entonces, si hay una terapia donde la vía endovascular es de primera elección para control y para reparo definitivo, el sector de la subclavia y algo en la intersección axilosubclavia. Es posible que la lesión axilar distal sea más de manejo quirúrgico, pero la región axilar y axilosubclavia es bastante compleja. La de la vertebral, como la mencionó el doctor, en zonas 1, 2 y 3 son supremamente complejas. Entonces, esos manejos son de primera línea. Ya lo mencionó también los vasos pélvicos. Es posible que el trauma vascular de vasos pélvicos sea más frecuente, lo que pasa es que muchos se mueren, ¿cierto? Sobre todo las ilíacas, la misma aorta, la misma cava. Entonces, muchos de esos pacientes no es que sean tan infrecuentes, sino que muchos de ellos fallecen, como pasa con, mencionaba el doctor, con la aorta. La mayoría de traumas de la aorta se mueren en el acto. La primera causa de muerte en los accidentes ya sabemos que es el trauma craneoencefálico, pero la segunda causa, sobre todo en traumas cerrados, es la aorta. Mucha de la gente que muere en el momento de la escena o se murió del cráneo o se murió por la aorta rota. Entonces, la terapia endovascular es muy útil, pues ya el estándar de manejo en la aorta prácticamente es la terapia endovascular.
Y en el trauma vascular de extremidades, yo pienso que tiene papeles importantes, pacientes politraumatizados, con múltiples lesiones en cuello, en tórax, en abdomen. Hacer un manejo primario endovascular no es descabellado y a futuro tratar de hacer correcciones definitivas de ser necesario. Del caso que presentó el doctor de la lesión de la arteria femoral superficial común, pues muy respetuosamente difiero de ese manejo, a no ser que usted sea para hacer control, pero no es la mejor zona pues para poner una endoprótesis o un stent cubierto o lo que quiera. Y yo pensaría que si voy a hacer algo endovascular sea para control de los, tanto del influjo como del retorno, y poder ir a hacer un reparo abierto. Y lo mismo pensar en pacientes jóvenes, a no sea que sea cirugías de control de daño en la región poplitea, ponerle pues una prótesis. Si ni siquiera está estandarizado en el aneurisma popliteo, imaginen cómo va a ser en el trauma de la arteria poplitea en pacientes jóvenes el reparo quirúrgico perdón, el reparo endovascular. Y tiene mucho papel las lesiones de ejes no primarios, ramas del axilar, ramas de la femoral profunda, alguna de las ramas de la pierna. Si uno tiene tres arterias en la pierna, tranquilamente puede embolizar por vía endovascular una de ellas. Entonces, yo pienso que es llenarse de muchas cosas. Y lo otro es, como decía el doctor José Julián, queramos o no, aunque seguimos con la idea de que los cirujanos generales son los que deben manejar el trauma vascular, yo pienso que lentamente o rápidamente tenemos que meternos como cirujanos vasculares en esto. Y a menudo lo vemos en traumas tan complejos como los de la poplitea, que muy respetuosamente desde el punto de vista de cirugía general no se hacen los mejores tratamientos ni las mejores intervenciones. Y ya cuando nos llaman es en fases tardías donde ya no hay mucho por hacer, ¿cierto? Entonces, uno piensa que el mejor grupo para tratar un paciente de estos debería ser el grupo de cirugía vascular, ofreciendo tanto técnicas abiertas como endovasculares para sacar adelante una población joven que va a tener mucha morbilidad y mortalidad con intervenciones no adecuadas en su momento. Yo pienso que eso era lo que tenía por decir, es decir, que el tratamiento endovascular del trauma vascular depende del sitio, es un ayudante muchas veces, es un tratamiento definitivo en otros, pero a mi modo de ver las principales indicaciones sigue siendo la aorta torácica, el sector axilo-subclavio, la vertebral, las carótidas altas y muy bajas y vasos pélvicos de difícil abordaje. Eso es como lo que tenía por decir, básicamente. Muchas gracias. Bueno, ya dando final a esta reunión tan supremamente importante, queremos informarles pues que lastimosamente quedó afuera gente. Vamos a mirar qué alternativas tenemos para ampliar plataforma, que la plataforma que ha estado, y queremos ampliar para que todo el mundo pueda entrar. Los invitamos cordialmente para la próxima reunión. Acuérdense, es el primer lunes de cada mes. Nuestra reunión será terapia endovascular en hipertensión renovascular, dictada por la doctora Valentina Llanos y apoyada por el doctor Jorge Márquez de la FUX. A todos bienvenidos, los estamos esperando. Saben que desde Asovascular las puertas están abiertas para lo que necesiten. Mucho juicio y nos estamos viendo. Muchas gracias Bueno, muy por la buenas noches a asistencia. todos. Muchas Hasta gracias. luego. Muy amables. Buenas noches. Feliz noche, muchas gracias.